Y estamos teniendo esta serie de Romanos y hoy entramos al capítulo 10. Hoy entramos al capítulo 10. Y vamos a hacer un pequeño y rápido repaso, así a vuelo de pájaro solamente, de todo lo que hemos visto en esta serie, serie de lecciones, que hemos tomado el desafío de compartir un capítulo por semana, y es bastante difícil para nosotros los pastores porque siempre queremos desarrollar cada versículo, cada parte, cada tema, y a veces no da el tiempo, no es suficiente, unos 40 minutos no es suficiente para desarrollar todo un capítulo porque tiene tanto alimento espiritual y hay que explicar muchas cosas, como decimos, ¿no? Que el apóstol Pablo era una persona académica, un hombre que tenía gran conocimiento de la ley, él era riguroso en cuanto a la ley, entonces él es más técnico, él expresa mucho con palabras que incluso nosotros las leemos y a veces se nos van muchas ideas, muchos conceptos, mucha doctrina, o sea, mucha enseñanza básica de lo que es la mente y el corazón de Dios mismo en letras. Entonces a nosotros se nos hace difícil poder comprenderlo y explicarlo en un periodo tan corto de tiempo, pero lo bueno es que podemos tener unos bocadillos de palabra de Dios cada domingo y cada uno en su hogar poder abrir la palabra y repasar. Y también luego tenemos que, para los que no tienen todavía el WhatsApp, háganme acordar, porque nosotros compartimos la grabación de este mensaje. Entonces tenemos casi toda la serie, nos falta creo que una sola grabación de lo que es este libro de Romanos. Pero el domingo pasado el pastor Parnell nos comentaba de que en el capítulo 9, 10 y 11 habla de lo que es la historia espiritual de Israel. La historia en el pasado era el capítulo 9, la historia en el presente, la historia espiritual de Israel en el presente vendría a ser este capítulo. Y no solamente ese es el tema, sino que hay varias cosas y vamos a hablar un poquito de ello. Y el domingo próximo, si Dios lo permite, se tocará también lo que es Israel en el futuro, en el tiempo futuro. ¿Y por qué hablamos de Israel? Bueno, vamos a ir viendo que los judíos mencionados, como hemos hablado en otros capítulos también, los judíos mencionados por Pablo eran celosos de la ley, pero no eran practicantes. Era un pueblo que creía en el verdadero Dios, pero en su manera de vivir prácticamente lo dejaban a un lado, ¿no? Lo rechazaban, como dice ahí las notas. Yo me voy a poner a un lado, o ven bien ahí las notas. ¿Hay alguien que no ve las notas? Y bueno, córranse ustedes, no. Me voy a poner a un lado porque yo sé que alguno no ve las notas, pero ahí está. Nadie dijo que era más bueno. Sí, por ahí, ahora se ve mejor. Ahora no ve nada, ¿no? Ahora Pablo no ve nada. No, siempre se afecta a alguien. Mi pelo debe ser. Alberto, ¿te puedo pedir un favor? Si podés buscar el control del aire este que se me viene derecho acá, y eso sí me complica un poco. No sé si está allá atrás, ¿dónde están los controles ahí? Bueno. Muy bien, entonces estamos diciendo que los judíos mencionados por Pablo eran celosos de la ley, así como Pablo mismo, ¿verdad? Pablo era celoso, él creía a rajatabla lo que decía la ley. Hemos visto en los capítulos pasados que la ley es buena, que la ley también nos manifiesta que somos pecadores, pero los seres humanos no podemos cumplir con la ley. Y Jesús cumplió con la ley. Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Pero también encontramos que hay alguien superior a la ley que nosotros tenemos que seguir. Aunque parezca contradictorio, por más que Israel es el pueblo escogido de Dios, su condición espiritual como nación no es diferente al del resto de la humanidad. Porque uno puede pensar, el pueblo escogido de Dios tendría que vivir una vida perfecta. Es lo mismo que puede pensar la gente de la iglesia. Como muchos pueden decir, pasan todo el día en la iglesia y mirá cómo se porta, o mirá lo que me hizo, porque nos equivocamos, ¿verdad?
no es que sos tan cristianito, o no es que vas a la iglesia todos los domingos. ¿Por qué tanto la Biblia bajo el brazo y miralo como qué dijo o cómo reaccionó? Entonces, siempre que hablemos del pueblo de Israel, nosotros hoy tenemos que compararnos también y no ser tan acusadores de Israel, que se equivocaron, que dejaron a Dios de lado. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces actuamos así. Entonces tengamos cuidado, si bien, como estamos viendo, se menciona a Israel, Israel se equivoca muchas veces como nación, pero sí siempre había personas o un remanente o alguien especial. No era especial porque era él, sino que lo especial era que había depositado en Dios su confianza y era obediente. Entonces siempre, a pesar de que como nación se apartaban de Dios, siempre había alguien, un líder, un hombre, una mujer que querían hacer las cosas como Dios manda. Y así pasa también en la iglesia. Hay mucha gente que viene a la iglesia, mucha gente en muchos lugares se congrega y de ese porcentaje hay un porcentaje menor que quiere cumplir la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Les cuento algo en este sentido. Hay una ley llamada la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que hay un 80-20. ¿Qué significa ese 80-20? De un 100%, en este caso vamos a hablar de una iglesia, ¿verdad? De un 100% de personas de una iglesia, solo hay un 20% que hace obediencia y trabaja y tira la carreta, vamos a decir así. El otro 80% no lo hace. Si uno lo mira en una corporación, en una empresa, sucede lo mismo. Hay un 80% de gente que va para cumplir horario y hay un 20% que se pone la camiseta y le da para adelante. Y no es algo que sea solo de la iglesia y que esté bien o que esté mal. Es una ley que este hombre justo hizo un estudio y supo que es así. Es una realidad. En una escuela hay un 80% de niños que no son tan aplicados como un 20%. Es una realidad. Funciona así, es un 80-20. Es algo raro, ¿no? Pero incluso sucede en los negocios. Hay un 80% de clientela que no produce tanto como un 20% que son los clientes fijos, los que siempre están llamando, los que pagan, los que no se quejan, los que dicen, che, te llamo porque me hiciste un trabajo bien y realmente necesito. Y cuando uno le dice, bueno, mire, es tanto, dice, buenísimo. Entonces hay un 20 y un 80. ¿Y qué dice en la ley de Pareto? ¿Que hay que cuidar solo a los 20? No, hay que cuidar a todos, por igual. Todos tienen un valor. Si hablamos de negocio, el 80 y el 20 suman un 100. ¿No es cierto? Uno no quiere vivir sin un 80% del salario. Pero ¿qué pasa también en relación al 80-20? El 20%... Miren lo que estamos diciendo con esta ley. El 20% logra el 80% de lo que el 80% no logra. El 80% logra un 20%. ¿Entienden esta comparación? Entonces en la ley, en el pueblo de Israel, se cumple también esta llamada ley de Pareto. Había un 80% de israelitas, quizá o más, que no seguían las pisadas de Dios. Había un 20%, un remanente, la manada pequeña, como lo menciona también la palabra de Dios. Esto también es para un llamado de atención para nosotros, para mí. Yo estoy siendo parte del 20% productivo o del 80% que disfruto de lo que hace el otro 20%. Entonces, a mí me gusta jugar con estas cosas para pensar dónde estoy yo parado. En el equipo de servicio, de ministerio o en la iglesia. Pero el pueblo de Dios no era diferente al resto de la humanidad. Y entendiendo esto podemos comprender claramente que Dios no hace diferencia en cuanto a entregar su salvación a todos por igual, ya sea israelitas o gentiles. Era el pueblo escogido. Pero
vivían igual que las otras naciones, llegaron a un punto que vivían igual. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios nos enseñó, y por medio de Pablo entendemos según el capítulo 2 de Romanos, y estamos haciendo este repaso, Dios no hace acepción de personas. No importa si es del pueblo escogido de Dios, israelita, o no lo es. Y gracias a Dios por eso, porque yo no soy de la simiente israelita, no me hubiera quedado sin salvación. Pero en este caso, nosotros también podemos disfrutar de eso. Dios no hace acepción de personas. En Romanos 2:29 encontramos, y vamos a leer Romanos 2:29 porque así vamos pasando las lecturas. No las tengo anotadas ahí, salvo un par, pero por ejemplo, Romanos 2:11, que ya dijimos, dice porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Eso ya es bastante entendible. Y el versículo 29 habla de lo que es la circuncisión. La circuncisión era una señal física de que ese hombre, ese niño, cuando nacía, se le practicaba la circuncisión, ese varoncito a los 8 días, según la ley, y era una señal física de que ese niño era judío, o era hebreo, o era israelita. Era una señal, como dijimos, lo repito, física. Pero Pablo nos enseña que ya no es la señal física el ser pueblo de Dios, sino el corazón. Y acá lo dice, el judío dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Estoy leyendo Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces entendemos, por lo que estamos viendo también en estas notas, que la verdadera señal del pueblo escogido se manifiesta en el corazón, que es eterno, y no en el cuerpo físico, el cual es perecedero. Nuestro cuerpo físico se deteriora. Vamos a la tumba en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo físico se va a deteriorar, es la realidad. Pero el interior es el que permanece. ¿Qué va a pasar en mi eternidad? ¿A dónde va mi eternidad? ¿A dónde va el ser que soy? No mi cuerpo físico, sino la persona, el alma, ¿verdad? ¿A dónde va? Entonces, la salvación y el ser pueblo escogido se manifiesta en el corazón. Entonces, tanto israelitas como los que no lo somos, estamos en la misma condición espiritual. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Somos pecadores y necesitamos la salvación por medio de Jesús. Si vamos al capítulo 3, el versículo 10, dice, como está escrito, incluso cita una palabra del Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno. Y cuando nosotros encontramos que no hay, la Biblia cuando dice que no hay, es no hay, ¿sí? Es así. No es como cuando viene nuestro hijo y nos dice, mamá, ¿puedo comer? ¿Hay alfajor? No hay, y lo tenemos escondido, ¿no? ¿Me convidás chocolate que compraste? No hay. Y hay porque lo comemos nosotros de noche cuando están todos durmiendo, ¿no? No es así Dios cuando dicen la palabra no, o sí, o todos, o nadie, o nunca, o siempre. Como hemos aprendido, hay palabras y frases que son absolutas, ¿verdad? Y cuando Dios dice, no hay justo ni aún uno, es una realidad crítica para el ser humano. No somos perfectos y no vamos a alcanzar por nuestros propios medios la salvación. Y es una realidad, es que tanto el pueblo de Dios como los gentiles estamos en un mismo plano, todos necesitados de la misma salvación. No hay justo ni aún uno. En capítulo 3 también, pero en el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, la justicia de Dios la obtenemos por la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia
No hay diferencia. Así que judíos y gentiles somos pecadores y no hay jactancias para ninguna nación, porque todos necesitamos la misma salvación. Como dice también el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué entendemos? Que cualquiera, ya sea judío o no judío, que aplique su fe a Jesucristo, obtiene la salvación de la misma manera. De la misma manera. Como hemos dicho, no hay jactancia, o sea, nadie se puede jactar de decir yo no soy judío, como mucha gente piensa. Qué triste. O como algunos puedan decir yo soy judío y no soy gentil, y se puede jactar. No hay jactancia ni para los judíos ni para los no judíos. Somos todos pecadores, necesitados del mismo Señor. Y cualquiera puede aplicar la fe al Señor Jesucristo. Todo esto estamos aprendiendo. Y también aprendimos que Abraham, el padre del pueblo escogido, nos dejó ejemplo de fe y de fortaleza. Él es padre espiritual, tanto de judíos como gentiles, por la fe. Y aprendimos en el capítulo 4 que Abraham es padre de todos los que siguen sus pisadas de fe. Abraham es el padre de Israel, ¿no? De todos los hebreos, de todos los árabes, lo tienen como la persona más importante. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió a él para ser el padre de todas las naciones, ¿verdad? Pero espiritualmente, por la fe, él pasa a ser un padre, un referente espiritual. Para nosotros, Abraham es un referente y debemos seguir sus pisadas también. Y él es antes de la ley. Entonces tenemos que ir entrelazando todos los puntos, ¿verdad? Hablamos de la ley, que no la podemos cumplir, pero Abraham accedió a estar con Dios, a justificarse porque aplicó la fe antes de que estuviera la ley. Entonces a veces parece como que está medio enmarañado todo, pero sí tiene sentido, ¿no? Se van haciendo, hilvanando los puntos y después se arma el cuadro, ¿verdad? Y como a veces digo, ¿no? En un tapete, ¿no? Adelante hay una imagen linda, ¿no? Y por atrás que hay muchos nuditos, ¿no? Que unen los colores, los hilos de colores. Eso lo aplicamos a uno a veces parece que estamos mirando de atrás, no entiendo nada, ¿no? Y a medida que vamos dando vuelta y vamos comprendiendo, bueno, es esta la imagen real. Y esto es lo que nos quiere enseñar Dios. Tenemos a Abraham, que es padre de todos los que siguen sus pisadas en fe. Después aprendimos en el capítulo 5 que Dios nos otorga la reconciliación y nos dio el ministerio de la reconciliación también, como dice 2 Corintios capítulo 5 también, que no lo tengo anotado, pero va de la mano. El propósito de cambiar el dominio y llevar fruto para Dios, aprendimos también que tenemos una ley, ¿verdad? Tenemos una ley que debemos respetar, ¿verdad? Pero hay alguien que es superior a esa ley, que es Jesucristo. Que si nosotros estamos bajo el dominio no de esa ley, sino de Jesucristo, podemos entonces llevar fruto para Dios. Eso también lo hemos aprendido. Después aprendimos también en capítulo 8 que Dios nos conoció, perdón, no dije que fue en capítulo 7:4, eso, ¿verdad? Después en capítulo 8 Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo eso, ¿no? Y de cada palabra nosotros podríamos tener un estudio y desarrollar varias lecciones incluso de qué significa que nos conoció, que nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó, nos glorificó, incluso qué significa ser hecho a la imagen de Jesucristo. De todas esas palabras podemos aprender algo poderoso para nosotros. Entonces, como les dije al principio, a veces es difícil poder enseñar un capítulo en tan corto periodo de tiempo, ¿verdad? Pero más o menos lo vamos entendiendo. Entonces también aprendimos de que la predestinación, y me voy a detener en esa palabra, no significa que Dios dice a dedo, este va a ser salvo, este no, este sí, este no, este sí, este no, este no, este no, este no, este sí, este sí, este sí. No es que dice eso. Es que Dios
sabe porque conoce el futuro y sabe quién va a aceptar al Señor. Él ya sabe, pero nos da la libre elección a cada uno de nosotros. Él nos da la libre elección. Él sabe quién va a rechazarle. Por eso Él elige a las personas. No porque Él dice, vos te mereces el infierno. Todos nos merecemos el infierno. La Biblia dice que todos somos pecadores. Pero Él también dice, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él dice que no quiere que ninguno perezca. Entonces el corazón de Dios es para salvación, como Pablo también lo tiene ese corazón. El propósito de Pablo es explicar la posición de Israel en el plan de Dios. La gran diferencia es depositar la fe en las obras de la ley antes que la justificación por la fe. Eso también lo vimos un poco en el capítulo 9. Y enganchando capítulo 9 con el capítulo 10, que no lo voy a desarrollar muy largo, porque ya hicimos como un repaso, pero llegando al capítulo 10, encuentro que hay una conexión muy fuerte, el primer versículo de capítulo 10, como los primeros versículos de capítulo 9. Entonces, lo que vamos a leer ahora es 9, 1 al 5. ¿Sí? Hay una gran conexión en el capítulo 10, como inicia el capítulo 10 y como inicia el capítulo 9. Entonces, capítulo 9, versículo 1 al 5, encontramos el anhelo de Pablo, que era la salvación de su propio pueblo. Al comprender la condición espiritual que tenía el pueblo de Israel, le entristecía a Pablo. Y vamos a leer, ahí en la pantalla lo tenemos. Pablo dijo así: verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, pues desearía yo mismo ser maldito o separado de Cristo por amor de mis hermanos, mis hermanas de sangre, los israelitas. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque testifico que tienen celo de Dios, pero sin conocimiento. Ignoran la justicia divina y procuran establecer la suya propia, pero el fin de la ley, o el propósito de la ley, es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree, la justicia que es por la fe. Vamos a quedarnos con esta imagen acá, con este versículo, ¿verdad? Porque dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo anhelaba la salvación de su propio pueblo. Leíste 10. Es el 9. Y no es 9, sí, pero está traspapelado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí está parte del 9.1 y Claro, porque yo lo que hice fue parafrasear los pasajes ahí, el 9 y 10. ¿Sí? ¿Se entiende? En la pantalla está parafraseado el 9 y 10, ¿está? Entonces yo estoy leyendo la pantalla, disculpe que los hice leer de la Biblia directo, pero ahí está. Gracias por mencionar eso, porque si no se iban a perder, van a decir, ¿qué está leyendo Gabriel? ¿No? Está leyendo cualquier cosa, está haciendo una versión que no es la que tengo yo en la mano. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, él decía que era consciente de la situación espiritual de su pueblo, de su nación. Y el anhelo y el deseo era que ellos pudieran ser salvos realmente. No unos religiosos, como él lo había sido. Y acá encontramos un Pablo que es sensible porque él comparte lo que él había vivido antes. Yo antes era un perseguidor de los cristianos, porque yo era celoso de la ley, pero no tenía conocimiento real de lo que era el plan de Dios. Y hoy comparte en Romanos y nos enseña, esto es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Traten de entenderlos y traten de amarlos, como yo también tengo ese amor y ese dolor por Israel. ¿Entienden? Por eso comparo a Israel con la iglesia y la iglesia con Israel.
que no apuntemos tanto con el dedo a Israel. Israel hizo esto, yo hubiera hecho otra cosa con todos los milagros. ¿Qué sabemos nosotros si con todos los milagros que a nosotros nos hace pasar el río 2 veces, trae maná y las 10 plagas a Egipto, y a los 4 días ya estamos lamentándonos, ay, no tengo hierba? El mismo día. O el mismo día, ¿no? Entonces no podemos acusar a Israel, ¿no? Con situaciones que nosotros mismos a veces hacemos, practicamos, lamentaciones que nosotros deberíamos escribir más que el libro de lamentaciones, ¿no? Pero la realidad es que Pablo era consciente y entonces le compartía: yo tengo este anhelo, quiero que mi pueblo sea salvo. Y ese debe ser nuestro sentir. Yo tengo este dolor por mi familia, por mis amigos, por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo, por mi abuela, por mis compañeros de trabajo, por mi patrón, por mis clientes. Yo tengo este dolor. Y si nos ponemos a pensar, ¿tenemos realmente ese dolor? ¿O lo decimos y no les compartimos? Porque nos da más vergüenza lo que nos respondan o lo que nos digan o lo que opinen que su propia realidad eterna. Entonces, yo pienso, hago estas preguntas, me las hago a mí mismo, ¿no? Realmente veo un ejemplo en Pablo de dolor hacia su propio pueblo, veo ese ejemplo y lo veo y digo, ¿cómo estoy viviendo el mismo dolor por mi pueblo? Bueno, la imagen que viene dice: a esta altura de la carta, o sea, del libro de los Romanos, ya tenemos a esta altura de la carta la verdad de que todos accedemos a la salvación de la misma manera, la fe, ¿verdad? Pero también en el transcurso de este capítulo se agregan 2 expresiones para el que quiere creer para salvación, y es esta: creer o creer en el corazón y confesar o invocar. ¿Y por qué salté tan rápido? Porque acá hay una clave para que nosotros podamos saber cómo compartir el Evangelio, qué decir para la gente. La gente tiene que creer, pero también tiene que confesar. Y a veces uno cuando dice confesar o invocar parece como que fuera algo místico. Y bueno, sí, es más allá de lo físico, ¿verdad? Y es más poderoso incluso de lo oculto. Porque a mí me llama la atención, ¿no? Porque, bueno, lo voy a contar, no lo graben. No. Mi hijo no quiere venir a la iglesia, ustedes lo saben, la mayoría de ustedes. Tiene 21 años y no quiere saber nada con Dios, ¿no? Y a veces él parece como que me pulsea a mí, ¿no? Porque él sabe quién soy, y sabe que soy pastor. Y él tiene una remera con el diablo acá, no sé qué, ¿no? Y yo me río cuando veo eso, porque no es el diablo, es un dibujo del diablo primero, ¿no? Es una imagen que representa como si fuera el diablo. Y después a mí se me ocurren cosas como decir: ¿cómo puedes tener la remera de un perdedor? Porque está vencido en la cruz, ¿no? Y yo lo tomo así, como que ya me acostumbré, pero no para mal, sino que aprendí a cómo sobrellevar ciertas luchas y no acampar en cosas que son sencillamente pasajeras. Yo sé que Dios lo va a traer un día. Yo estoy orando por él. Y ¿saben? Yo estoy orando y hay más de un pastor que me ha confiado la realidad de que sus hijos están apartados y tenemos conversaciones con ellos. Y yo le pregunto por sus hijos y ellos me dicen: estoy orando por tu hijo. Y yo estoy orando por tal y tal. Y yo le digo: estoy orando por tal. Y así estamos. Bien. En una batalla continua. En mi carne, yo le quiero dar con la versión tapadura de la Biblia. Para que entienda. Pero no se trata de eso. La Thompson. Sí, o toda la biblioteca entera. Todas las versiones juntas. Y sí, porque porque quiero que él acceda al milagro poderoso de ser hijo de Dios y vivir para su gloria y gozar la eternidad. Y yo lo estoy disfrutando, pero también no tengo que olvidarme que yo un día también estuve apartado. Como me ha enseñado mi papá. Mi papá personalmente me dice: no hay que olvidarse de cómo fue nuestro pasado. No nos tenemos que olvidar. Dios tuvo tanta misericordia por nosotros. Y Pablo,
con un corazón paternal, también Él expresa y dice: tengo este continuo dolor porque anhelo que mi familia espiritual, mi familia carnal, pueda ser salva. Puedan invocar, puedan confesar, puedan creer. Porque de eso se trata. No se trata de un sacrificio, no se trata de, me tengo que levantar temprano, no se trata de dar la ofrenda, no se trata solamente de tener que prepararnos para practicar las canciones y también limpiar la iglesia, que viene la gente a limpiar y cortar el pasto y pintar y hacer un montón de arreglos y cosas. Ya tengo que salir otra vez porque, mirá, quiero quedarme en casa, no, pero está el Zoom, no, pero quiero dormir la siesta y tengo... No se trata de ese tipo de sacrificio. No se trata de ese sacrificio. Se trata de adoración. Uno adora a Dios con la vida. Y cuando uno comprende que eso es lo más grande que le puede pasar, lo demás es secundario. Claro, voy a trabajar, cumplo mis responsabilidades, tengo que ser puntual, pagar mis responsabilidades de las que se les ocurra, ¿verdad? Porque se trata de eso. El dinero, ¿saben ustedes una chapita? Después de la salvación y el amor de Dios, el tema más importante en la Biblia es el dinero o la economía. Hay que prestar atención y hacer las cosas como Dios manda. Tiene sentido. Lo necesitamos. Pero es secundario, ¿verdad? ¿Y cuánto anhelo yo que mi hijo disfrute de eso? ¿Cuánto anhelaba Pablo con ese corazón paternal? De decir, ¿cómo anhelo que mi pueblo acceda a la salvación? Estamos entendiendo el corazón de Pablo, ese hombre que era rígido, ¿verdad? Y que estaba ahí cuidando las ropas de los que apedreaban ¿te acuerdan? A Esteban. Y hace poco vi una imagen que decía la cara de Esteban cuando ve a Pablo entrar al cielo. Como diciendo, ¿vos? ¿También vos viniste acá? Uno lo toma a gracia, pero que yo me sorprendo porque digo, cómo Dios es simpático, voy a decir, usar esa palabra, ¿no? Incluso para hacernos entender que esta realidad es su gran amor. Incluso a uno que estaba pronto a cuidar las ropas de alguien que apedreaban, de los que apedreaban a Esteban y lo mataron, Dios tuvo gracia y compasión de ese hombre. De ese hombre que antes era Saulo y ahora es Pablo. Y todos nosotros estamos dentro de ese pasado. Gracias a Dios que hoy estamos en otra realidad. Y Dios nos ha amado de una manera poderosa. Y entonces, yendo al capítulo 10, nos quedamos con esa imagen, pero yendo al capítulo 10, dice, del versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y otra versión dice que si confesares con tu boca al Señor, o sea, le hablas a Él directamente, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, que resucitó, ¿qué dicen las dos palabras que siguen? Serás salvo. En ese preciso momento serás salvo. Que si confesares con tu boca, a nosotros nos puede decir, sí, yo creo que Jesús es el Señor, pero al Señor le dices, creo que tú eres el Señor. Esa es la clave. Confesarle a Él. Confieso y creo, te invoco porque creo que tú eres el Señor Todopoderoso. Y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Ahí comienza tu vida espiritual. Ahí comienza tu eternidad. Tu eternidad con Cristo, porque tu eternidad en el infierno puede seguir. Pero ahí comienza tu vida realmente. Parece tan sencillo y es tan poderoso, ¿no? No se necesitan sacrificios. No se necesitan otras cosas porque no depende de mí ni de mi obrar. Como el pueblo de Israel creía y practicaba la ley y la justificación por las obras. Cuando Pablo y todo el Nuevo Testamento y Jesús y el plan de Dios nos llegan a mostrar que depende de la fe y la obra suficiente
del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Y qué bueno que es poder saberlo. Pero primero la gente lo tiene que saber. Mi familia, quien yo anhelo que sean salvos, tienen que saber. ¿Sí o no? ¿Y no quieren ustedes que sepan? Sí, claro que sí. ¿Y cómo lo van a saber? ¿Cómo lo van a saber? Alguien que levante la mano y me diga, ¿de qué manera lo pueden saber? Llevándole la palabra. Quedaron mudos. Fuerte. Con nuestra manera de vivir, llevándole la palabra. Y acá dice, en los siguientes versículos, explica un poco, el versículo 10 dice, porque con el corazón, o sea, tiene un sentido. ¿Por qué habla de la boca y del corazón? ¿Por qué habla de confesar con nuestras palabras y con el corazón? Porque con el corazón se cree para justicia delante de Dios, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, estoy leyendo el versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado o defraudado. O sea que se trata de creer. Y luego, en el versículo 12, es muy interesante, pero lo vuelve a recalcar el apóstol Pablo, y dice así, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y ahí sigue afirmando Pablo, y como diciendo, entiendan esto, no hay diferencias. Judíos, gentiles, cualquiera puede acceder a la salvación. Entiendan, lo vuelvo a escribir. Dios no hace diferencia. No hagamos nosotros diferencia, si Dios no hace diferencia. Entonces, llegamos al versículo 13, que es la pregunta que nos involucra. Las preguntas. Porque dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Eso lo vamos a leer de nuevo después, pero para tener una idea de lo que sigue. 13, 14 y 15. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ellos ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien, buenísimo. Ahora, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, los que nos duele, porque claro, nosotros tenemos amor selectivo, ¿sabían eso? Nosotros tenemos un amor selectivo. Quiero que mi familia vaya al cielo. No, pero el ladrón que se pudra en el infierno, ¿no? Muchas veces decimos, no, el que me robó la bicicleta, que no sea salvo, ¿no? Porque somos así. El que me dañó, que lo parta un rayo, ¿no? Cosas así bien sencillas, ¿no? Como decían los apóstoles decían, ¿quiere que mande fuego, no? Los hijos del trueno, ¿no? Boanerges, ¿no eran? Claro, era como dice mi padre, ¿no? El apóstol del amor quería que cayera fuego del cielo. Está en la Biblia, son personas que decían cosas, ¿no?, que sentían, ¿no? Ahora, tenemos ese amor que es selectivo. Parece como dijéramos, a este quiero que sea salvo, no, a este no le digo. A este sí le voy a hablar de Dios con todas mis ganas, no, a este no tanto. A este lo quiero invitar a la iglesia, ¿por qué? Porque puede dar muchas ofrendas. Y a este no, porque... No, estoy haciendo un chiste, ¿no? Pero somos selectivos, ¿no? Tenemos un amor selectivo. Dios no. Dios nos ama a todos por igual. Para salvación nos ama a todos por igual. Aunque tiene un amor complaciente con los que cumplen su voluntad. Nosotros tenemos que pensar, ¿cómo? ¿Cómo pues van a invocar? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Y no tenemos que seleccionar. A este le digo, a este no. A este le testifico y a este no. No.
a cualquiera y en el momento que Dios te presente una persona, tienes que compartir. Amén. Tienes que compartir, es nuestra responsabilidad. Imaginen cuánto más a los de nuestra propia casa. Pero claro, es difícil compartirle el evangelio a tu hijo rebelde. ¿Por qué? Porque te tiene con la lupa, ¿no? Te tiene con la lupa, ¿sí, no? Es como un inspector de tus errores. Yo le tuve que decir a mi hijo, pero vos me marcas a presión, le dije. Me tenés cortito, no me puedo equivocar en nada, le dije. La relación con él está bien. Yo estoy contento porque sé que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, ¿no? Yo no estoy peleando. La pelea la está peleando mi Dios y la va a ganar y se va a glorificar. Y ¿saben qué? Sea que él vuelva o no. Y sí, claro que no quiero que no vuelva. Quiero que regrese. Pero de cualquier manera Dios se va a llevar la gloria. Y eso es lo que me trae paz. Como padre, como pastor, como hermano de la iglesia. Y ya que estoy, oren por él. Ya que estamos, mire, tengo un respaldo acá de 20 personas, 25, 30 que pueden orar por Misael. Necesita que oren por él. Y claro, yo selecciono, ¿no? Pero no debo ser así. No importa quién. No importa quién, debo compartir. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y si no escucharon es porque nadie se los dijo, ¿no es cierto? Si no escucharon es porque nadie se los comentó. ¿Habías escuchado alguna vez de Jesús? La verdad que no. A veces te sorprende eso, pero pasa, ¿verdad, Pablo? Exactamente. Pasa. ¿Habías escuchado alguna vez de Jesús, el de la Biblia? Ya me vas a venir con algo raro. No, pará, yo te quiero contar lo que hizo en mi vida. En Navidad. Vamos a comprar, un ejemplo les doy, ¿no? Puede suceder, háganlo. Vamos a la caja, compramos un chirimbolo, mirá la palabra que dije. Un adorno de Navidad. Un adorno de Navidad, ¿eh? Y a la cajera le decimos, se acerca Navidad, ¿conocés la historia de Navidad? No, ni me interesa, bárbaro, la próxima nos vemos. Si en algún momento te llega a interesar, te podemos contar y le dejas un folletito con un pasaje bíblico, la iglesia, algo de la iglesia, ¿no? De las redes sociales. Por ejemplo, hay que tener astucia para poder encontrar el lugar y el momento para decir. Decir, ¿cómo van a oír si no lo decimos? Sáquese el mute del evangelista. Parece a veces que apretamos el mute en el momento que tenemos que hablar. ¿Por qué? Por vergüenza, no, porque no sé ni qué decirle, porque no conozco versículos de la Biblia. Pero si conoces lo que Dios ya hizo en ti, eso que es básico y es poderoso porque ya tuviste la salvación, eso ya se lo puedes compartir. Sencillamente. ¿Cómo oirán si no hay? Perdón, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es una responsabilidad de predicar, de compartir. Después dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Ahora, si lo leo de atrás para adelante, no todas las palabras, pero las ideas, ¿no? ¿Se entiende? ¡Qué bueno! ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! Porque han sido enviados y predican y les enseñan para que puedan invocar en el que aún no han creído. Hacemos ese ejercicio secuencial. ¿Cómo? De esta manera. Así se hace. Pablo nos enseña, aparte de que el pueblo de Israel
está en la misma condición espiritual que cualquier otra nación, Pablo nos enseña de que nosotros podemos compartir y tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Claro, versículo 16 en adelante, claro, mas no todos obedecen al Evangelio. Sí, claro, es una realidad, triste realidad. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es básico. Muchos te van a decir: no, yo no tengo fe, esto no es para mí. Bueno, pero escuchá, mirá lo que dice Dios en esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa estrategia? ¿Por qué hacemos ese ejercicio compartiendo palabra de Dios, versículos? Porque la fe viene por el oír. Y el oír tiene que estar basado en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mi responsabilidad es compartir audiblemente la palabra, las palabras de Dios, para que ellos conozcan su condición espiritual y conozcan quién les puede dar la salvación y el rescate. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, estoy leyendo el versículo 18. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, Israel sabía, conocía, tenía la ley, tenía los profetas. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas palabras? Significa que porque el pueblo de Israel era cabezón, como nosotros también somos muchas veces cabeza dura, me refiero, ¿no? No cabeza grande, pues bueno, sí, pero no. El pueblo de Israel era duro, ¿no? Para aplicar lo que Dios le enseñaba. Y nosotros muchas veces hacemos eso también. Vuelvo a caer en lo mismo, vuelvo a fallar en lo mismo, me equivoco otra vez en lo mismo. Somos cabeza dura, ¿no? Porque el pueblo de Israel era cabeza dura, Dios dijo: bueno, vamos a ampliar salvación. Ya lo tenía planeado, pero él sabía lo que iba a pasar. Pero igual lo hizo en una secuencia y en un orden para mostrar la debilidad y la condición del ser humano. Por más que te amo, te muestro mi plan, te muestro milagros, te muestro maravillas, te elijo como pueblo. Si trazo la línea de familia, encontrás la línea. Y hay una herencia de sangre, y hay un pacto, y hay las tablas de la ley. Por más de que yo hago todo esto para mostrar que yo tengo un plan, pero sé que no lo van a cumplir. Él quería mostrar la condición, que no importa el ambiente, el hábitat que esté, el hábitat, ¿no? Que uno, en donde uno se encuentra, está perfecto, pero si no quiere vivir de acuerdo a las normas de Dios, no va a vivir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios amplía la salvación, como comprueba que el pueblo de Israel falla, amplía la salvación, ya lo tenía trazado. Por eso dice: yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel se puso celoso como nación de que puede haber un Salvador universal, no solamente de su nación. Esto es lo que está enseñando esta palabra. Y también dice, acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y uno puede pensar, como estamos diciendo, varias veces lo voy a decir: ¿qué cosa Israel, rebelde y contradictor? ¿Qué cosa Israel, rebelde y contradictor? ¿Y Gabriel dónde está parado en ese momento, en esa escritura? Porque muchas veces hay áreas de mi vida en las cuales yo me rebelo contra Dios. Y soy contradictor. Y Dios me dice: cuidado. Y Dios me dice: acá tenés que prestar más atención. Entonces ahí tengo que cambiar.
acercarme otra vez al trono de gracia y pedir perdón. Y pedirle una nueva oportunidad. Ten misericordia de mí, Señor, y perdóname. Entiendo que fallé. Por eso, cuidado, hermanos, no apuntar a Israel para condenación, sino mirarlo como un ejemplo de advertencia para nosotros. Y gracias a Dios por la falla de Israel como nación, porque así se abrió la salvación a todos nosotros. De las fallas y de los errores, ¿qué hay que hacer? Aprender. No quedarse ahí. Ay, ya fallé de nuevo. La imagen decía, inclusive conociendo el plan de Dios encontramos un pueblo rebelde y contradictorio. Y para cerrar, y las preguntas que nos tienen que quedar a nosotros en la mente, ¿estoy compartiendo el mensaje? Una pregunta sencilla, ¿estoy compartiendo el mensaje? La respuesta puede ser sí o no. ¿Estoy compartiendo el mensaje? ¿Estoy siendo parte de alcanzar las personas que necesitan salvación? ¿O estoy siendo una piedra de tropezadero para ellos? ¿O estoy cerrándole las puertas a que conozcan el mensaje? Cuidado, prestemos atención en qué lugar nos encontramos. La otra pregunta, porque pueden haber más, pero se me viene a la mente, ¿en qué me estoy rebelando? ¿Me estoy rebelando en algo contra Dios? Puede ser desde no aceptar la salvación de Jesucristo hasta no ir y cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida personal. Porque Dios tiene un plan amplio para todos, pero también tiene algo específico para ti, que nadie más lo va a cumplir. Entonces, cuidado, ¿me estoy rebelando contra Dios? No quiero ir, no quiero hacer, no quiero obedecer. No, allá no, Señor, no me mandes ahí. Como podemos pensar de Jonás, no, ahí no quiero ir, no quiero predicar. Y ahí le predicó y resulta que fueron salvos. Y digo, ¿cómo lo salvaste, Señor? Jonás es rarísimo, ¿no? Pero me estoy revelando. Y esto, ¿estoy contradiciendo con mis acciones a Dios? ¿Estoy contradiciendo con mis acciones a mi propio Padre espiritual, mi propio Padre celestial? ¿Cuántos de acá somos padres? A ver, levantemos la mano. ¿Qué pasaba cuando tu hijo te llevaba a la contraria o no te hacía caso? ¿Cómo te ponías emocionalmente? No respondamos, ¿no? A ver, ¿cuántos han sido hijos acá? Todos levantaron la mano, ¿no? ¿Cuántos nos mandamos alguna de esas contra mamá y papá o contra la abuela que nos crió o el vecino o quien sea que nos haya criado? Cuando nos decían A y nosotros hacíamos Z, ni B, ni cerca era, ¿no? Era Z. Sabemos bien cómo se sentían ellos, ¿no? Y nosotros también cómo nos sentíamos. Sabíamos que estábamos haciendo algo mal, porque le estábamos siendo rebeldes y contradictorios. Queda en nosotros, después de haber escuchado esta palabra de Romanos capítulo 10, ¿qué vamos a hacer ahora? De ahora en más, ¿cómo me voy a conducir? ¿Cómo voy a hacer si se presenta una oportunidad de compartir el Evangelio? ¿Qué voy a hacer cuando se me presente una oportunidad de ceder a una tentación? Porque todos somos tentados en algún área de nuestra vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ceder? ¿O voy a pedirle auxilio para que me cuide? ¿Voy a compartir el Evangelio? ¿Voy a cumplir su plan, el cual trazó para mi vida? ¿O lo voy a contradecir? ¿O me voy a rebelar? ¿O me voy a callar? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor en esta oportunidad que Dios primero tenga misericordia de nosotros.